avances legales respecto de la seguridad en el uso de los vidrios. Ahí vamos. Y comentábamos que este tema ya lo habíamos de alguna manera visitado con la doctora María Cristina Perretta cuando hablábamos de los alcances legales y la importancia de la cobertura de los aspectos de seguridad de los vidrios. Hoy vamos a ir un poco más a lo técnico, ya que abarcamos toda la parte del ámbito y el aspecto legal en el anterior encuentro, y vamos a hablar de esta fuerte presencia de los revestimientos verticales vidriados en toda nuestra arquitectura, ya sea en la arquitectura que corresponde al ámbito administrativo, corporativo, comercial, donde vemos que hay hoy por hoy una muy importante presencia en porcentaje dentro de un cerramiento vertical de diferentes tipos de vidrios. Y esto, por supuesto, que también se lleva a lo que es la arquitectura residencial. Hoy por hoy, y yo diría que desde el movimiento moderno en adelante, nuestras cajas arquitectónicas tienen una muy fuerte presencia de los vidrios en las fachadas, buscando una conectividad entre los interiores y exteriores, una mayor participación del paisaje circundante en el interior de nuestras obras, situación que seduce igualmente a los proyectistas desde el punto de vista de la arquitectura comercial para mostrar el interior de sus locales, para exhibir mejor en más porcentaje de superficie de vidriera aquello que se desea comercializar, pero también en el ámbito residencial para tener ese contacto, esa permeabilidad con el exterior. Pero por supuesto, dadas las características del vidrio, esto puede suponer un severo riesgo si es que no nos atenemos a los avances tecnológicos al respecto y a las posibilidades de aplicar en cada situación vidrios seguros, vidrios que nos brinden una tranquilidad a lo largo del tiempo respecto de una cantidad de amenazas que esta piel expuesta va a recibir desde el exterior. Y en este caso, vale recordar que más del 80% de los accidentes donde el vidrio es un protagonista ocurren en el hogar. Pero la buena noticia es que el 100% de estos accidentes son evitables. O sea, hay una consecuencia directa entre esa posibilidad de evitar el accidente y el uso del vidrio adecuado. Por lo tanto, si bien es cierto que hay una posibilidad de siniestro, también es cierto que si operamos desde los proyectos y desde la recomendación con los vidrios adecuados, todos estos efectos pueden anularse o, como vamos a ver en algunos videos, reducirse de manera muy importante, casi hasta el 100%. Y atención que esto no ocurre solamente en la instancia del uso del vidrio, es decir, cuando el vidrio está siendo disfrutado por nuestros comitentes, cuando ya el paño ha sido instalado y la obra está en uso de su vida útil. Esto también puede ocurrir durante el proceso de una obra. Ya suéltalo tú, Rodríguez, suéltalo tú. Sale. Fíjense que la rotura de este vidrio, en términos de que era un vidrio que no provocaba ningún tipo de lastimadura cortopunzante, provoca que todos se asusten bastante, que esto traiga la consecuente pérdida económica, traducida en esa palabrita que pronuncia quien está seguramente filmando el video,
pero esto podía haber pasado a mayores, y si contabilizamos la cantidad de personas que se estaban ocupando de esta tarea y lo traducimos a posibilidad de heridos, vemos que el tema no es menor, ¿ok? Entonces, digo, esto tiene que ver no solamente con el uso de la obra, sino también con la seguridad que esto tiene que brindar a los trabajadores. Entonces, cuando hablamos de vidrios seguros para las personas, nos estamos refiriendo a aquellos que o son difíciles de romperse o que cuando lo hacen se rompen de una forma segura, de una forma controlada para las personas, evitando diferentes tipos de accidentes. Es lo que la terminología inglesa, los usos y costumbres técnicos ingleses llaman safety glass, es decir, aquellos vidrios que son seguros en el uso. Entonces, acá tenemos que empezar a clasificar estos vidrios. Nosotros cotidianamente hablamos del vidrio crudo, cristal plano, transparente, hablamos del vidrio float. Claramente ese vidrio, con su carácter de materia prima, no ha sufrido ningún reproceso industrial que le brinde características. Una de las más básicas es la de introducir a este vidrio en un horno float de manera de romperlo, templarlo para que su rotura sea de forma segura, no generando aristas cortopunzantes, puntiagudas, las cuales por supuesto laceran, lastiman. Y en este caso también tenemos algunas otras ventajas, como no solamente que resisten 4 o 5 veces más ante el impacto, lo cual nos da un margen de seguridad durante el traslado, la colocación en obra, además durante su vida útil, sino que además logra resistencias de estrés térmico con un diferencial de hasta 300 grados de temperatura. Entonces, aquí, ya cuando empezamos a hablar de los vidrios templados, en términos de su mayor resistencia, de que el estrés o golpe térmico sea un punto controlado, ya comenzamos a hablar de estos vidrios que nos aportan seguridad. Si se rompen, nosotros no nos vamos a lastimar, o al menos no de la manera en que se lastimaría a alguien con un vidrio crudo, ¿ok? Ahora, estos vidrios se rompen, pero no evitan que yo pueda intrusar un local. Es decir, se rompen, me protegen, pero no protegen al lugar. Aquí es donde aparecen otro tipo de vidrios, lo saben muy bien, los vidrios de seguridad, donde se introduce un manto, una capa de polivinil butiral, que lo que hace es laminar, lograr que sea el encuentro entre dos placas vidriadas. De manera que ahora yo tengo dos enormes ventajas. La primera, que ni siquiera ese vidrio destruido desprende las esquirlas de su cuerpo, y lo que se dice comúnmente en los pliegos de especificaciones técnicas, el paño mantiene integridad. ¿Qué quiere decir? Que no se desprende y por ende yo no puedo intrusar ese local. Esto, por supuesto, que en la arquitectura comercial, más allá de los temas de seguridad, trae enormes ventajas al momento de asegurar una propiedad, porque claramente, si yo no solamente estoy colocando un revestimiento vidriado, donde no solamente protejo a las personas, sino que también limito considerablemente el ingreso al interior de un espacio donde puede haber bienes que sean tentadores para los dueños de lo ajeno o para casos de vandalismo. Hay muchos casos donde en marchas o tumultos se pueden generar estas roturas. Bueno, estoy bajando mis alícuotas porque la siniestralidad ya va a estar bastante más reducida, por lo menos en lo que hace a la intrusión. Entonces, el primer factor sería considerar un vidrio común, un vidrio templado y un vidrio laminado en las características básicas que estos vidrios nos aportan al momento de especificar técnicamente.
Y en este sentido, la gente de Calcillán, que siempre está muy atenta a capacitarnos de una manera bien didáctica, tiene este videíto que el lunes lo pasamos, ayer lunes, lo pasamos en una cátedra de UADE porque nos parecía súper sintético y bien gráfico de lo que puede suceder en la elección de los vidrios. Material muy interesante muchas veces ya no solo a nivel profesional, sino para crearle conciencia a un cliente, a un inversor, etcétera, de las características. Este formato es muy interesante como para que todo el mundo pueda entender las consecuencias. Ese formato cómic es muy interesante. Ahora, también es muy interesante esto, que es cómo rompe el vidrio tomado casi cuadro a cuadro. Es decir, cómo estos vidrios antes de romperse, se deforman ante la rotura. Quizá eso es interesante y en cada uno de los casos vamos a ver en las comparativas que aparece el tipo de vidrio y obviamente las características del mismo. Una pesa lo va a golpear. Fíjense que la rotura del vidrio, en este caso un vidrio templado, está controlada. No hay cuchillas filosas. Por supuesto que si esas esquirlas caen en altura por un vidrio que está mal elegido para ese lugar, ahí tenemos problemas. Este tiene una lámina de PVB, pero fíjense que si esta fuera, por ejemplo, la defensa de un balcón, no me voy a lastimar con los vidrios, pero no estoy evitando que yo en altura pueda caer, ¿sí? La deformación del vidrio en rotura es totalmente elástica. Ahora fíjense lo que ocurre cuando yo refuerzo la lámina plástica o utilizo otro plástico por fuera del polivinil. El vidrio que está tomado solamente de un punto mantiene la integridad. Entonces, de alguna manera, estoy teniendo características técnicas en los vidrios como para poder prescribir el adecuado en el lugar justo, ¿sí? Y esto lo vamos a llevar a una prescripción técnica que siempre es imprescindible para las especificaciones. Hoy el vidrio laminado es considerado el vidrio seguro por excelencia, por esto que comentábamos antes, porque las roturas del vidrio van a quedar adheridas a la lámina de polivinil y además, de acuerdo a la resistencia mecánica de esta lámina, del sándwich que nosotros generemos, vamos a tener esta imagen que veíamos en el último vidrio. Es decir, el paño no solamente mantiene integridad, sino que continúa, a partir de estar tomado solamente de un punto, delimitándome una zona. Por otra parte, tengo otras características ventajosas. El polivinil de butiral, por la propia conformación
de su cadena polimérica, me brinda una aislación de los rayos ultravioletas del sol. Naturalmente es un escudo, un blindaje a esos rayos UV, brindándome una característica muy interesante, no solamente desde ya en la arquitectura comercial, donde yo quiero exhibir una línea blanca de electrodomésticos o ni hablar ropa, telas, en el caso de los locales dedicados a la venta de indumentaria, y que esa camisa, pantalón blanco, sea blanco y no que empiece a tomar la acción de los UV en la tela, ¿sí? Degradándose, sino que esto también se lleva a la arquitectura doméstica a partir de sillones cercanos a ventanas, cortinados, alfombras, etcétera. Así que ahí tenemos una ventaja interesante. Y por otra parte, por supuesto, esa lámina mejora el rendimiento acústico de estos vidrios. Sin llegar a ser un doble vidriado hermético, mejora mucho la resistencia acústica, sobre todo al ruido, por supuesto, aéreo, el hecho de que nosotros tengamos esa lámina en la interferencia, en la unión, en el vínculo entre los dos paños vidriados. Por supuesto que de acuerdo a las características yo podré hacer las combinaciones de templados a ambas caras de este sándwich. Eso desde ya está abierto a la prescripción técnica. En todo lo que es la industria automotriz, nosotros en los parabrisas de los autos contamos con vidrios laminados que obviamente reducen la siniestralidad en casos de accidentes. Pero fíjense este video cómo muestra la importancia de la elección de un determinado tipo de vidrio ante algo que quizá no tiene que ver exclusivamente con una acción humana, mecánica, como puede ser el vandalismo. Como le platiqué, fíjese que una cámara de vigilancia de la central camionera de Mazatlán captó el momento en que un gigantesco cristal se rompió y el impacto con gran fuerza cayó sobre un hombre que estaba sentado en ese sitio para resguardarse de la tormenta que se registró durante la madrugada de este jueves. Jamás se creyó que el viento fuera tan fuerte, de esa magnitud, de esa potencia que traía el aire. Estaba yo sentado en la banca esperando que se quitara el viento, la lluvia, y bien de repente voló el vidrio y me pegó en la cabeza y me tumbó al suelo y caí de rodillas ahí en el suelo, entre medio de los vidrios. Nomás que ahí luego me ayudaron un guardia de seguridad y un compañero taxista. Ya me levantaron, ya me fui a otro lado y luego llegó la Cruz Roja y me ayudaron, la policía, pero no, la Cruz Roja fue la que más o menos me atendió. Fue unas heridas leves que se me hicieron al caer al suelo entre los vidrios. En la cabeza pues fue golpe duro en la cabeza, pero pues no pasó mayores. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes esto videos. no hubiera sido un hecho menor si el vidrio no hubiera sido el elegido. Y también las condiciones de presión de viento que desde el proyecto se tienen que estudiar cuando nosotros estamos prescribiendo un determinado tipo de vidrio, incluso sus fijaciones, más allá de que el vidrio, por supuesto que tiene que ser un vidrio seguro. Fíjense también, insisto, no en acciones que tienen que ver con la mecánica del vidrio, sino con acciones externas. En este caso reciente fue el viento, pero también qué es lo que ocurre con un vidrio expuesto a una condición mucho más extrema como puede ser un atentado.
expansiva que actúa sobre, igual que la presión de viento, sobre un paño vidriado. La importancia de que los vidrios sean los adecuados, ¿sí? O sea, hay múltiples factores que hoy por hoy ya hacen, como antes mostrábamos en el slide, que no haya otras alternativas que no sean vidrios seguros, vidrios de protección, de seguridad, los elegidos para las fachadas, porque vemos que cada vez más las amenazas pueden ser de diferentes tipos. Esto es para protegernos, no para ser alarmistas, por supuesto, pero las condiciones de uso del vidrio en lo cotidiano muchas veces hacen que estas situaciones sean bastante más comunes de lo que a veces suponemos. Entonces, para mantener, en el caso de una arquitectura mucho más permeable, cuando tomo esas defensas de balcones o terminaciones muchas veces de escaleras bastante importantes, bueno, en ese caso vamos a tener que utilizar un vidrio templado, laminado, con 2 o más vidrios, los cuales obviamente van a estar diseñados y van a estar ya perforados previamente, luego se lo templa. Un vidrio templado no lo puedo reprocesar porque se va a romper si yo lo quiero cortar, lo quiero perforar previamente. ¿Por qué decimos esto? Porque ahí viene nuestro trabajo en la documentación técnica de aquello que queremos lograr, ¿sí? De esa imagen que le queremos dar a la fachada. El vidrio siempre lo va a conseguir, pero lo vamos a tener que dibujar, lo vamos a tener que documentar y prescribir. Entonces sí vamos a lograr, con los vidrios adecuados, estas imágenes donde yo tengo una piscina en un remate de una torre importante, muy elevada, y quiero disfrutar una mirada única, quizá del entorno urbano, eligiendo esos vidrios que antes veíamos tienen interláminas de PVB lo suficientemente importante como para poder defendernos, cuidarnos en el vacío, ¿ok? En el contacto con el vacío. O sea, toda esta arquitectura es posible. Este es el Movistar Arena, donde también tenemos unas defensas vidriadas que nos permiten ver el entorno, un espectáculo que queremos verlo totalmente, sin interferencias visuales, pero fíjense que acá los vidrios ya empiezan a tener una preponderancia, no solamente en espesor, sino también en el interior de estas láminas trabajadas con un plástico tan importante como el que ustedes ven allí, en una situación, yo diría, de las más exigentes a las que puede estar sometido este tipo de revestimiento. Sin embargo, no tiene ningún problema si está prescripto adecuadamente, aún en casos muy extremos, como puede ser la cantidad de público agolpándose en esas defensas para poder tener una mejor visual llegado el caso, ¿sí? Ahora, la Cámara del Vidrio Plano y sus manufacturas publicó una resolución sobre vidrio seguro que comenzó a regir el 1 de enero del año 2022 y que establece una serie de puntos. Quizá el más interesante que rescatamos como para que esto forme parte casi de un latiguillo de nuestras especificaciones técnicas cuando hablamos de vidrio, dice: todo vidrio instalado cuya superficie supere el 1,50 metros cuadrados deberá ser fabricado con vidrios que le brinden seguridad a las personas, tanto se trate de un vidrio simple o de una unidad de DBH. Entonces, aquí nosotros ya tenemos una normativa que comienza a prescribirnos las áreas que son pasibles de riesgo. Esto ya lo teníamos en la norma IRAN 12.595, que definía justamente cuáles eran las zonas factibles de impacto humano.
y la 12565, que tiene que ver con el cálculo de espesores de los vidrios sometidos a acción mecánica y acciones externas. Pero fíjense que esta permeabilidad de la que hablábamos al principio en la arquitectura empieza a correr un poco estos límites, porque quizá no era tan común que tuviéramos barandas de balcones de vidrio, o quizá las lucarnas eran muy limitadas y solamente de visualización vertical en el vidrio. Y hoy por hoy tengo tragaluces, lucarnas, en buhardillas, en entretechos, que acompañan la pendiente de la cubierta. Entonces, a partir de aquí, la normativa se vuelve un poco más exigente respecto del uso de estos vidrios, porque sabemos que una piedra, el granizo, la presión del viento, más allá de lo que hace al impacto humano, alguien distraído transitando que le pega un vidrio, hoy por hoy todos estamos bastante expuestos a esa situación, sobre todo cuando muchas veces circulamos mirando el celular, respondiendo el celular, etcétera. Es bastante común que no tengamos presente la posibilidad de un vidrio. Entonces, acá la normativa, con muy buen criterio, vuelve de uso obligatorio algunos vidrios que quizá originalmente en la 12595 no se habían considerado, ¿sí? Solamente se consideraba lo que estaba a una altura de uso. Ahora, irónicamente, yo en lo personal no entiendo cómo esta no es una ley nacional de una, porque digo, hay suficientes documentos y accidentes. Cada vez que damos esta charla en la facultad, alguno de los chicos levanta la mano y dice, sí, yo me lastimé, profe, o mi hermano, mi tío, etcétera. O sea, siempre surge espontáneamente de la charla que alguien tuvo un accidente. Por eso, insisto, no entiendo cómo esta no es una ley nacional. Pero bueno, hoy por hoy sí es de cumplimiento obligatorio en Gualeguaychú, Rosario, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, Olavarría, Neuquén, Mendoza, San Luis y Tucumán. Lugares donde, en cuanto averiguamos un poquito, y del 50% ya lo hemos corroborado, ha ocurrido algún accidente lo suficientemente lamentable porque alguien ha perdido la vida como para que esto se vuelva obligatorio. Por eso digo, estas situaciones no son menores y si bien no solo en esas localidades es obligatorio, en el resto no, yo creo que los profesionales deberíamos volver obligatoria esta normativa, más allá de que en el lugar donde estoy trabajando se me exija o no, porque, insisto, vemos las consecuencias de utilizar un vidrio quizá más económico a la vista del cliente, pero que luego trae todas las consecuencias que estamos viendo. Y la posibilidad de la ocurrencia de un accidente siempre está latente. Entonces, ¿cuáles son las zonas más vulnerables si hacemos una generalidad por fuera de la gráfica que hay sobre este tema? Que está no solamente en los instructivos de Calcillán, sino en el sitio web de Caviplan, etc. Bueno, la principal zona de riesgo, por supuesto, que son puertas, ventanas, las puertas balcón, las ventanas balcón, porque es cierto que muchas veces por deslumbramiento, iluminación, rebote de la luz, esos paños a veces se hacen invisibles, e insisto, alguien distraído puede transitarlo, puede golpearse contra él. Todo paño fijo adyacente a una puerta separado menos de 30 centímetros se considera también un espacio de riesgo. Todo vidrio ubicado por debajo de los 80 centímetros de altura es considerado también zona de riesgo. Y pensemos que los principales accidentes que ocurren en el hogar los protagonizan niños menores de 14, 15 años y adultos mayores. Y esto tiene que ver con una condición básica de la posibilidad de observar, de la posibilidad de
poder prever la presencia del vidrio. Muchas veces, por algunas exigencias físicas, los adultos mayores se toman de alguna puerta, de alguna ventana, de alguna mampara que no tiene las condiciones adecuadas. Entonces, estas situaciones hay que cuidarlas. La mayoría de los vidrios por encima de los 80 centímetros respecto del nivel de piso terminado se encuentran en una zona que no se considera factible del impacto humano. Sin embargo, en muchos casos, lo veíamos recién en las buhardillas, en los tragaluces, conviene usar también vidrios seguros. En lo personal, yo puedo contar una anécdota que me ocurrió en la construcción de una vivienda en el Country Highland, donde en una buhardilla pusimos una ventana para ganar luz en un espacio que en principio iba a ser un depósito y luego se transformó en un playroom, y colocamos ahí un vidrio laminado previendo la posibilidad de la granizada, y sin embargo nunca granizó y ese vidrio un día se rompió. Cuando comenzamos a averiguar qué era lo que lo había roto, bueno, el country había ampliado los links de golf y una pelotita que en principio no tendría que haberse estrellado contra ese lugar porque nunca habría podido llegar, dado que cuando proyectamos la vivienda el campo de golf era mucho más limitado. Al ampliarse, bueno, la pelota impactó y era prácticamente un balazo que le habían pegado, una pedrada muy fuerte por la velocidad que había desarrollado. Si ese hubiera sido un vidrio templado, la caída en altura de esos vidrios quizás sí podrían haber llegado a lastimar. Entonces, ni hablar si hubiera sido un vidrio común y corriente, por supuesto. Entonces digo, también tener esa precaución por encima de los 80 centímetros. Nunca estamos liberados a que un auto muerda una piedra circulando y esa piedra salga disparada y lastime. Gustavo, ¿sabes qué pasa mucho también en la zona de Cuyo, de Mendoza, con el viento sonda? En el último viaje que hicimos, justo había pasado hacía 2, 3 días un viento sonda que había desprendido de la propia abertura los paños de DBH, arrojándolos sobre los livings de las casas. Por suerte había sido tarde-noche, con vidrios crudos, rompiendo DBH que quedaron calzados, perfectamente calzados, pero con vidrios crudos, desprendiendo barandas de Centriglass que no estaban tomadas de toda la parte superior, sino que estaban tomados con pequeños anclajes, como si te dijera unas pinzas, que no es el Claro. anclaje que requiere el Centriglass. El Centriglass tiene que estar anclado y embutido en el hormigón, o anclado y tomado de toda la parte inferior. Bueno, el viento sonda Correcto. había arrancado directamente los paños, rompiendo el Centriglass había quedado adherido, el paño de Centriglass había roto de forma segura, el templado había roto de forma segura, el paño había quedado rígido, pero ese paño volando por la zona de Cuyo, paños de 1 metro por 90. Pero me llamó la atención la cantidad de roturas de ventanas balcón por la presión de viento. Claro, eran parapentes prácticamente volando, Sí. liberados, con la consecuencia que esto trae. Entonces, justamente por eso, los videos que vemos, que a veces nos parecen lejanos, bueno, esto no va a ocurrir, etcétera, bueno, sí, ocurre. Y ocurre cambio climático de por medio, más comúnmente de lo que nosotros suponemos. También el tema del mantenimiento de esos vidrios. Esta imagen quizá cotidiana la tomé desde una ventana mientras me llamaba la atención una señora tratando de limpiar un paño fijo, donde ella estaba expuesta, bastante expuesta a caerse, pero no solamente eso, sino que temerariamente en algún momento, en un piso muy elevado, agarró un secador para tratar de llegar hasta el otro extremo del vidrio. Imaginen si se le resbala de sus manos jabonosas ese secador, cayendo en la vereda 10 pisos de alto en una torre, ¿ok? Entonces digo, también las consecuencias, por suerte solamente se le cayó la bailarina, con lo cual no hubo demasiado que lamentar. Pero digo,
Más allá de la anécdota, el tema también de prescribir las aberturas adecuadas, porque el mantenimiento existe y claramente alguien va a querer limpiar desde el lado exterior ese vidrio. Eso también hace desde la prescripción a la seguridad. Y estas cosas que para nosotros por ahí nos parecen mundanas, digo a los arquitectos, ¿no? Son las de todos los días de la gente, que se expone o expone a un transeúnte a que se pueda lastimar tontamente. En el caso de los doble vidriados herméticos en techos vidriados, bueno, esto también merece un tratamiento particular porque, como comentábamos antes, si bien esta no es una zona factible de impacto humano, igualmente se la considera de riesgo, por la caída de granizo, por lo que yo comentaba antes de algún proyectil, alguna pelota impactando ahí, aves que muchas veces en los vidrios que están espejados no pueden advertirlo y pesadamente golpean contra el paño vidriado. Bueno, aquí también utilizar los DBH para que, por supuesto, la rotura, en el caso de un vidrio templado con un control solar a fin de minimizar el ingreso de temperatura al interior, pueda ser una alternativa también desde la seguridad que no me prive en absoluto de poder tener una estética en mi arquitectura como esta que estamos viendo. O sea, el vidrio tiene que estar, pero tiene que estar de una manera inteligente en su elección, no de cualquier forma, no sucumbiendo quizá a la recomendación del cliente que quiere gastar poco, porque luego las consecuencias aparecen. Y por supuesto, laminados, el templado acá no es recomendable, por lo que comentábamos antes, porque si bien la rotura no me va a lastimar, pero esas esquirlas cayendo en altura al vacío, sabemos que la aceleración, fuerza, etcétera, va a provocar una lastimadura quizá importante con esas esquirlas cayendo desde la altura. Entonces acá la alternativa es el vidrio laminado, no queda otra posibilidad. Aquí les dejamos la resolución de enero del 2022 de Caviplan, 5 artículos, ustedes lo pueden obtener desde el sitio web de Caviplan, bajar el PDF. La recomendación quizá básica, la que nosotros hacemos a todos los profesionales proyectistas puestos a entregar una documentación técnica a distintas cotizaciones de empresas constructoras, es prácticamente reproducir como un anexo esta resolución de Caviplan en las especificaciones técnicas como una forma de reasegurar desde el aspecto legal. María Cristina Perretta nos lo recomendaba en el último encuentro, que estamos cumpliendo con las condiciones que legalmente se me están pidiendo para un vidrio seguro. Esto no solamente tiene que ver con un concepto legal, sino también con una responsabilidad ética y profesional de quien está proyectando esa vivienda para garantizar que esos cerramientos tienen las condiciones adecuadas para su funcionamiento ante todas las amenazas satelitales externas que puede recibir la obra. Entonces, cumplir con esto nos parece fundamental, pero también prescribirlo, ¿sí? Que esto forme parte viva de las documentaciones técnicas. No, nos parece que esto es importante. Siempre recordando algo no menor, que es la solidaridad de responsabilidades que tienen estos hechos, porque cuando ocurren, las responsabilidades siempre son compartidas. Y fíjense que el Código Civil y Comercial, nos lo comentaba Cristina, amplía el rango de estas responsabilidades a proyectista, jefe y director de obra, representante técnico de la empresa constructora, quienes materializan los subcontratos, esto es el carpintero, los fabricantes, es decir,
lo que va a ocurrir es que va a haber una solidaridad de responsabilidades y es razonable porque alguien prescribió ese vidrio, el proyectista. Alguien está administrando ese recurso, el jefe de obra. Alguien habilitó ese recurso, el representante técnico de la empresa constructora. Alguien está defendiendo el interés del comitente en el uso de ese vidrio, el director de obra. Ni hablar las empresas que van a demostrar su expertise, son los que conocen respecto de la colocación de este vidrio. Y ni hablar los fabricantes, ¿ok? Por eso el empeño que pone Calcillán en crearnos conciencia sobre estos temas, que no estén limitados solamente a una cuestión presupuestaria, sino que esto obedece a cuestiones éticas, legales, normativas, que no pasan por una prescripción bien intencionada, sino por una ley a la que estamos obligados a cumplirlo. A veces nosotros pensamos que el código de edificación es casi un carácter prescriptivo, deseable de cómo son las obras. El Código de Edificación es una ley de la Ciudad de Buenos Aires, la cual tenemos que cumplir, ¿sí? Está publicada en el Boletín Oficial, tiene número de ley, no es solamente un decálogo de cómo deben hacerse las cosas idealmente, es una ley que tenemos que cumplir. Y habla y hace propia el código, la última revisión del Código Civil, del Código de Edificación, perdón, de esto que Caviplan ha suscrito, porque de alguna manera, con buen criterio, el legislador de la Ciudad de Buenos Aires dice, bueno, si la gente que fabrica los vidrios prescribe esto, entendemos que esto es lo que debe cumplirse. Entonces, digo, esto empieza a tener ya un carácter mucho más amplio que solamente elegir el vidrio adecuado. Empieza a formar parte de nuestros detalles constructivos, del uso y costumbre en obra, de cómo se colocan y como veíamos de cómo después estos vidrios viven en la realidad. Y para finalizar, nos interesa no solamente lo técnico, sino lo que hay por detrás de lo técnico. Por detrás de lo técnico, por detrás de lo que nosotros diseñamos y construimos, hay personas y hay historias, ¿sí? Mi nombre es Gastón Roteño, tengo 48 años, soy el papá de Fausto. Fue un 24 de diciembre, reunión familiar, Fausto y el primo estaban jugando al fútbol y en un momento que estaban jugando adelante y pasaron para atrás, alguien de la familia, algo normal, cerramos la puerta de vidrio y bueno, Fausto no la vio. Yo voy corriendo hacia el living, miro para atrás y sigo corriendo y después miro para adelante y me destrozo contra el vidrio. Me agarraron, me llevaron a esa mesa y habían 2 médicos y bueno, y vieron lo que tenía y después me llevaron al hospital. Y en ese momento me cosieron y me curaron. Más allá de ese momento y todo en la vida te deja una enseñanza, ¿no? Y la primera solución que buscamos era poner todos vidrios laminados. Somos un comprador común que cuando va a pedir un presupuesto por una abertura, lo único que averiguamos es si la estructura es de aluminio, si es plástica, si tiene tal herrería, pero nunca nos dicen que hay diferentes calidades de vidrio, que más allá de ir uno y tomar un presupuesto, es asesorarse un poquito más y ver que una simple compra en algún momento puede ser o una tragedia o una salvación para la familia, ¿no? El tema para Gastón y Fausto es que lo aprendieron de la forma quizá más extrema. Esto se puede, estas historias, esta gente que hay detrás de estas historias, debe haber un montón, nos exigen a nosotros tomar conciencia, prescribir, asesorar, buscar la manera, siempre hay una forma,
¿sí? A veces por ahí se puede economizar en algo que luego se puede cambiar rápidamente, una grifería, etcétera, pero no en estos espacios. Estos espacios tienen que tener las condiciones adecuadas, ¿sí? Para poder disfrutar del entorno, pero de una manera segura. Por suerte, tenemos las tecnologías para poder hacerlo, como veíamos incluso en el Movistar Arena o en una torre donde yo quiero contemplar un paisaje con un vidrio como resguardo. Tenemos la tecnología hasta para cubrir esos casos límites extremos. Así que conozcámosla, amiguémonos, prescribámosla, porque además de ser un carácter legal, insisto, técnico y ético, es un carácter humano, ¿sí? Mi nombre es Bueno, consultas, dudas. Cuando coticemos, empecemos a crear conciencia de esto, ¿sí? No vayamos solamente a lo económico, vayamos a lo seguro. Gente, Dejamos sus dudas. palabras. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día. Hola, David. ¿Qué ¿Cómo tal, va? David? ¿Cómo ¿Cómo venís? estás? Buen día. No, muy claro todo. La verdad que agradezco, estuvo muy súper claro todo lo que explicaste. Bueno, nada, como aporte, me parece espectacular tenerlo en primera instancia, esta importancia de los clientes, de las personas que van a habitar los espacios, de si es un centro comercial, de quienes van a ser quienes circulen por esos lugares, estén haciéndolo de manera segura, tanto en esa instancia, que sería la de uso cotidiano, como la instancia previa, que es la que nosotros hacemos de la instalación y demás. Es una seguridad para los trabajadores también trabajar con este tipo de materiales al momento de la instalación. Eso como primer valor me parece espectacular. Y algo que me parece también muy importante para nosotros que estamos dentro del rubro es que yo entiendo que los mercados son muy susceptibles a los distintos acontecimientos. Entonces, de repente, la noticia de una desgracia relacionada con este material que es el material que a nosotros, que a todos nosotros nos sustenta en el día a día, de repente una noticia puede generar una sensibilidad en las personas por un caso que a lo mejor no fue evaluado de la manera correcta o que a lo mejor una persona de manera deliberada tomó la decisión de hacer una mala aplicación del material y nos deja a todos en esta posición de offside, ¿no? Fuera de sitio, con un material que es realmente noble y que existen alternativas totalmente seguras de aplicación y demás. Por ejemplo, el caso que contaba Emi también de la falla en los anclajes de los vidrios de los templados laminados. La verdad que ahí también es la imagen no es la mejor si suceden cosas de ese estilo. Entonces, nada, la responsabilidad de todos nosotros de hacer que este material siga prevaleciendo y que realmente se genere ese inconsciente colectivo de que existen los vidrios seguros y que los accidentes pueden ser aislados y 100% evitables. Sí, hay algo que, tal cual, David, y hay algo que me interesa particularmente que hace Caviplan, que es que tiene, y no solo esa predisposición a la normativa, sino después como por ejemplo Calcillán y Emi habitualmente lo hace, va a las universidades a hablar de esto, porque yo creo que esto es importante tomarlo desde el proceso de formación de un profesional, porque en 2, 3 años ese estudiante ya es un arquitecto o una arquitecta. Entonces, empezar desde el vamos a crear conciencia sobre estos temas para evitar que luego, como vos bien decís, David, esto genere un desvalor o que cree conciencia a partir del accidente, cuando es evitable, si nosotros lo podemos anticipar, porque las tecnologías existen, creo que eso es también muy importante. Y no todas las empresas tienen esa vocación de formar al profesional y ni hablar al usuario sobre estas cuestiones. Quiero recalcar esto porque me parece muy importante, porque mal yo puedo tomar una precaución si nadie me advierte. Digo, yo quizá no profesional que debería saberlo, pero sí usuario, sí comprador.
¿Se entiende? Entonces, me quiero recalcar ese carácter docente de parte de las empresas porque me parece que es muy importante. Nosotros nos formamos, el mercado sigue generando propuestas, avanza técnicamente, y si nosotros no conocemos esos avances, pues no los podemos prescribir, ¿ok? Entonces, eso también es muy valioso. Bueno, Gustavo, desde ya muchísimas Emi, gracias por tu tiempo. al Bueno, contrario. entonces es muy interesante el tema porque es muy difícil poder hacer conciencia de ello cuando también somos los que vendemos. Entonces es muy importante la palabra de un profesional en estos casos que avale toda la investigación que nosotros realizamos detrás. Sí, es verdad, concuerdo con vos que es fundamental comenzar a capacitar a los profesionales desde su formación. Por eso es que vamos a las universidades, por eso recorremos nuestros clientes en todas las provincias dando las charlas, cuyas charlas abrimos a que ellos inviten a sus clientes, los arquitectos de la zona, los más importantes, estudios de arquitectura, para poder trasladar esta información y que en ese caso no sean ellos los que venden, los que trasladen el tema del vidrio seguro. Pero me impactó en primera persona cuando fuimos a Mendoza y ocurrió lo del viento sonda y yo veía la gravedad de la situación de los vidrios float, porque lo de la explosión de Beirut es el mismo caso con diferencia de gravedad, ¿no? Lo que podría haber pasado con esa familia si los vidrios que estallaban eran crudos, que se desprendían. Sí, tal cual. Incluso prescribir los cerrajes, los selladores adecuados, no solamente es el vidrio, hay una gran cantidad de técnica por detrás de esto, que a veces si se los soslaya desde la formación, eh, todo esto después queda por ahí a merced de alguna improvisación que luego trae los problemas que trae. Entonces, esto hay que tomarlo con una severidad técnica para poder generar esos espacios que imaginamos que son totalmente posibles, por suerte son posibles porque la tecnología la tenemos como para diseñarlo. Así que bueno, muchas gracias a todas, a todos por haber estado este ratito, compartir este ratito con nosotros y estas ideas. Y bueno, los esperamos en el próximo encuentro, ¿sí? Cualquier inquietud que tengan a través de nuestra red de Instagram pueden realizar las consultas que necesiten o vasos comerciales. Bárbaro. Gracias a todos. Buen día. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.